Señor nuestro, gracias por un domingo más que nos permites estar aquí estudiando tu palabra y queremos que sigas renovando nuestro entendimiento, pero más que nada que haga la obra de tu Espíritu Santo para que pues podamos ver tu corazón, cómo percibes tú, Señor, la iglesia y cómo son tus planes para compartir a todos los demás tu gloria. Te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues lo que vamos a estar reforzando mucho estos domingos tiene que ver con el discipulado y pues seguimos en todo lo que estemos aprendiendo, de alguna manera nos debe apuntar a la visión de la iglesia. Si queremos ser una iglesia que busque continuamente estar cara con Dios y guíe a otros a hacerlos, pues tenemos que movernos. A lo mejor ya hemos pasado muchos años buscando a Dios, aprendiendo en diferentes estudios, ¿no? Y nuestro conocimiento puede ir adquirido, pues hemos crecido, ¿no? A lo largo de los últimos años. Pero ¿cuándo va a ser lo demás? ¿Cuándo vamos a guiar a otros a hacer ese acercamiento con Dios? Entonces, el domingo pasado estábamos haciendo ese énfasis de que pues, debiéramos de ya siempre estar practicando entre nosotros, pero se trata de traer a alguien más. Lo mismo en la misión, mantener nuestra comunión como iglesia, hacer discípulos mientras nos santificamos. Entonces esto es una tarea de toda la vida y hoy vamos a hacer algo de énfasis en eso. De las 9 áreas que pudiéramos seccionar en nuestra iglesia por las cuales quisiéramos estar pues fortaleciéndolas y madurando, yo creo que a través de los años vamos a ir trabajando en cada una de ellas y decir, no, pues se me hace que andamos muy mal en nuestro entendimiento de la conversión. Hemos notado por tales circunstancias, entonces yo creo que estos meses vamos a reforzar ese tema. Y así nos la vamos a llevar uno tras otro. Ahorita estamos en el discipulado y también en parte pues vamos a estar mezclando con el evangelio y el evangelismo. Y yo les había dicho que también a través de todos los domingos vamos a ir avanzando poco a poquito. Y cada vez que pues estemos aquí, debiéramos de ser sinceros y decir, ya puse en práctica algo de los domingos anteriores. Si habíamos visto algunas sugerencias del por qué y cómo crecer en la meditación de la palabra, pues yo creo que si no han anotado eso, pues pienso que lo puedo mandar como presentaciones que en ocasiones lo he hecho. Si lo quieren anotar en un cuaderno, pero tratemos de poner en práctica. A lo mejor ahí son 8 consejos, ¿no? Para meditar la palabra de Dios y decir, no, pues voy a agarrar unos 2 o 3, o sea, de eso a nada, pues hay que ir poniendo de nuestra parte. Y luego también habíamos visto reforzar el por qué debemos y cómo podemos discipular a otros. Eran 13 consejos y de igual manera, si del domingo pasado a la fecha no consideramos nada de eso, pues entonces vamos a seguir reforzando. Vamos a estar, pues yo en lo personal voy a tratar de ir muy empresarial, así como monitorear, ¿no? Ver quién va más rezagado y echarle ganas, echarle porras, animarlo. Pero eso también necesito que lo hagan entre ustedes. Habíamos visto también algunos consejos o indicaciones de cómo orar para discipular, porque lo que quiero que empecemos a entender, hermanos, es que necesitamos, como quien dice, cambiarnos un chip. Es así de que durante todos los años pensamos que la iglesia era una cosa y cuando nos sometemos a las escrituras vamos a ver en cuáles áreas estamos fallando. Entonces es muy probable que de las 9 áreas que ese pastor Mark Dever sugiere, ¿no? Él dice, pueden ser hasta más. O sea, si se fijan, él no puso misiones, no puso algunas cosas así que a lo mejor uno agregaría y dijera,
pues yo agregaría una área así como para cómo estamos entre familias, o los dones del Espíritu Santo, o qué sé yo. Pero es nada más para darnos una idea si estamos creciendo equilibradamente. Pero hay una parte donde si somos sinceros y si como iglesia no estamos creciendo en número, es que yo creo que estamos rezagados en algunas otras áreas, y yo creo que es el discipulado y el evangelismo. Entonces, mientras nosotros entendamos que la iglesia, su naturaleza es que debemos de ir, nosotros debemos ser los que vayan y traigan a las personas al conocimiento de Dios y los llevemos cara a cara con Dios, pues entonces debemos de ya ir convirtiendo eso como un estilo de vida, que ya sea así bien natural, que el ser cristiano es eso. Entonces, al parecer, de alguna manera, si somos sinceros, pues se nos perdió ese rumbo. Yo me gusta mucho contar cuando estamos allá en Guaguachi, que ya les había dicho, si no me equivoco, y esa iglesia que los días miércoles asisten casi el mismo número que las personas el domingo, porque pues así se les enseñó. Y le decíamos al pastor, al tío de Fabiola, porque aquí no faltan los miércoles, allá en Chihuahua no es así, o sea, viene el día de oración y se calma todo. Y el domingo en todas las iglesias está como hasta el 300% de los miembros, o sea, porque vienen gente que no se vuelve a aparecer durante todo el transcurso de la semana. Y él nos decía, pues es que así se les enseñó, yo nunca les dije que día era más importante que otro, y ellos lo han visto así, o sea, por eso no tienen exactamente el mismo compromiso. Entonces, yo creo que debiéramos de transformar ese conocimiento de que nuestro compromiso pues debe ser también ganar almas para Cristo, y en eso vamos a estar trabajando, y es algo de lo que vamos a ver hoy. El reino es una empresa de comprometidos, es lo que quiero que reforcemos también ahora como iglesia Peniel, que estemos conscientes de esto. Tú, Pepe, si puedes, si alcanzas a leer ahí. Sí. ¿Quién tiene? Ajá. Dice, el reino es una empresa de comprometidos. Ajá. Cuando alguien dice que tiene fe en Cristo, también debe comprometerse a seguirlo. Si en verdad eres regenerado, solo la presencia de Dios te permite responder al llamado de seguir a Cristo sometiéndote. Entonces vamos a ver dos cosas. Y aquí estos textos que vamos a ver, estas diapositivas que vamos a ver hoy, las estuve sacando de este libro. Se llama El libro más completo del discipulado, y me lo pasó un amigo en PDF y me acordé, se me hace que yo lo tengo. Entonces a lo mejor sería bueno también si le pudiéramos dar algunas leídas, porque sí está bastante completo. Yo estaba viendo que hay cosas subrayadas que seguramente yo casi creo que Fabiola en alguna vez las subrayó, tal vez hasta las dio aquí en Peniel o en alguna clase del instituto, pero me gustó mucho porque este libro pues sienta muchas bases y de todo a todo te lleva hasta la madurez del discípulo, cuando dejas a otro discípulo ya maduro. Y vamos a ver bases que me gustaron de este libro, y una de ellas es eso. Para empezar, dice, si tú no eres alguien regenerado, si realmente eres hijo de Dios, debes de tender a la obediencia, y en especial en estas dos áreas. Entonces, una de ellas es el bautismo. Y vamos a recordar, algunos de ustedes pues ya han sido bautizados, y si recuerdan esas lecciones, son cosas donde pues te hacen ver a lo mejor vieron algo de teología, que eres uno en Cristo, que estás mostrando obediencia, que mueres al viejo hombre, que tienes que hacer ese reconocimiento público. Y exactamente en eso quiero yo enfatizar un poco. Por eso seguí la descripción de este libro. Dice: reconocimiento público que te puede convertir en enemigo o en alguien rechazado, ya sea por tus familiares, por el gobierno. Cuando era el primer siglo,
esto era mucho más marcado, era algo así como que cuando hablabas de bautismo, si era algo muy radical, si te vas a bautizar, o sea, ya te vas a identificar como un seguidor de Cristo, era algo muy tremendo en aquella época porque te convertías generalmente en enemigo de un gobierno o de dos gobiernos, o ya ibas en contra de la corriente porque todos pues tenían esta creencia, ¿no?, de otros dioses, y hasta podía ser perseguido a muerte. Entonces, si están persiguiendo a los cristianos y tú te quieres bautizar, pues es algo así como que donde podías, todos podían admirarse, ¿no?, de tu decisión. Y en parte todavía puede seguir ocurriendo eso en algunas partes del planeta, también de nuestro país, hasta en nuestra ciudad o de algunos círculos familiares puede estar ocurriendo eso. ¿Quién me lee esa cita de Mateo 5? Ayúdenme con esa cita que vean ahí. En lo que la encuentran, el énfasis que quiero que recordemos es que era algo público, es que no era nada oculto. Entonces, siempre que hablemos algo de bautismo es para que todos te identifiquen como alguien que ya eres un seguidor de Jesús. Estaba recordando una historia que él se había platicado, pero como que se me hace tan incongruente que me gusta hasta repetirlo, ¿no? Como que es un ejemplo bien radical, que se me hace muy increíble, ¿no?, que haya alguien que se desvíe como que de las doctrinas y empiece a interpretar la Biblia como ellos les parece, ¿no? Y era una persona que bautiza a otra persona adentro de su casa. Entonces fue como que, pues yo te voy a empezar a dar estudios y vente ya, yo creo que te voy a bautizar, y abrió la regadera, lo metió ahí y órale, ya estás bautizado. Pero eso es algo secreto, o sea, es algo que pues yo me doy cuenta y estoy regando la sopa, pero pues, en realidad ni saben, ni yo sé quién fue esa persona, o sea, porque no fue algo público. En sí, el sentido del bautismo sí tiene que ser algo como que grites a los cuatro vientos: yo ya soy seguidor de Jesús. Sí, ¿qué dice Pepe? 14 y 16. Dice 14, 15 y 16. Ajá. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, entonces que esto sea un recordatorio a todos los que ya nos hemos bautizado, que esa era una muestra en la cual nosotros íbamos a distinguirnos ante todos los demás. Yo soy seguidor de Jesús. Y a veces como que no vivimos o no estamos conscientes de hacer eso, o sea, como que nos escondemos a veces de ciertos círculos de nuestro trabajo. Pero eso es una de las implicaciones del bautismo, que tú lo des a conocer públicamente que eres un seguidor de Jesús. Entonces, si no estamos ni siquiera dispuestos a mostrar nuestra identidad, significa que no estamos comprometidos con ese reino. Y si no estamos comprometidos con ese reino, pues como que no vamos a estar trabajando realmente para que crezca ese reino. ¿Se fijan? O sea, por eso es la importancia. Si tú aún ni siquiera te has bautizado, pues es muy bueno que reflexionemos y digamos, pues sí, cierto, tengo que de alguna manera demostrar mi amor por Dios, mi compromiso, porque Él estuvo comprometido con la misión del Padre de salvar al hombre, y de esa manera pues lo tenemos que recordar hoy. Precisamente yo sí me acuerdo, ¿no?, que por estas fechas me bauticé, porque acaba de pasar el Super Bowl. En ese domingo donde se festejó el Super Bowl, me bauticé, y ya les he contado la noticia, y ya Emanuel se acordó, ¿no? Por eso se ríen. Era la costumbre de que te bautizabas en la mañana, y en esa iglesia bautista tradicional pues habían cultos en la tarde, y en la tarde les daban los reconocimientos a los bautizados. ¿Y dónde está el hijo del pastor? No, pues quién sabe, no vino en su día de bautismo. Entonces
nos quedamos viendo el Super Bowl. O sea, a mí nunca le he entendido, ¿no? Pero pues por hacer el acople. Entonces, desde ahí se debe notar como que nuestro compromiso, ¿no? ¿Quién está en primer lugar, el reino o cualquier otra cosa? Entonces, pues yo les comparto eso porque pues debemos de madurar, ¿no? Igual ustedes, nosotros. Si antes ya fuiste bautizado, pero se nos olvidó que el bautismo implica ese reconocimiento público, pues es muy bueno recordarlo hoy. Entonces, otra manera en la cual nosotros podemos darnos Hola, León. Hola, buenos días. Nos podemos identificar como alguien que realmente está comprometido con el reino, es aprender a obedecer todo lo que Cristo mandó. Y pues hay personas que enlistan muchos mandamientos. En este libro me parece que menciona unos 200 y tantos, se resumen solo en 3. Algunos que hacen algo muy exhaustivo desde el Antiguo Testamento te dicen, no, son más, son como 600 me parece. Pero si quisiéramos resumir la ley, este libro propone solamente 3. Ama a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerza. Ese es el primero. El segundo, a tu prójimo también lo debes llamar como a ti mismo. Y lo hemos escuchado también de Jesús, ama a tus enemigos. Entonces como que ya si haces esto, pues ya cumpliste toda la ley. Ya no te tienes que andar preocupando si vas a codiciar, si vas a robar, o sea, porque no vas a hacer nada de eso si en realidad amas a Dios y a tu prójimo, incluso si estás dispuesto a amar a tus enemigos. Cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas, pues decimos, no, pues sí, lo hemos oído toda la vida. O sea, que es algo que se nos recalca, algo en lo que se resume la ley. Pero lo que quiero que recordemos hoy es que si tenemos esa información, debemos de también ser sinceros qué tanto nos sometemos a esos mandamientos. Y hay una serie de puntos o de sugerencias de este libro que te dice aprendiendo a obedecer. Ya sabemos qué debemos de obedecer, pero también debemos de ser así como que más objetivos, más prácticos, y es lo que vamos a ver hoy. Como discípulos, si yo quiero crecer en obediencia y de esa manera mostrar el compromiso en el reino de Dios, primero que nada necesitamos una visión que nos inspire. Ayúdenme con estas tres citas. Nosotros siempre debemos de estar apuntando a algo, ¿no?, que nos va a motivar. Es como un deportista o un músico o no sé, un artista. Yo creo que tienen un sueño que andan persiguiendo y dicen, yo como quisiera llegar a las grandes ligas, o como me gustaría llegar al menos a las Olimpiadas. Y hay otros que son más determinados, dicen, no, yo quiero una medalla de oro, yo quiero una medalla de oro para mi país. Y en base a ese sueño, pues toda la vida están apuntando allá. O sea, cuando tú invitas a un deportista, vamos a una borrachera o algo, así como que se abstienen y dicen, no, porque va a interferir en mi sueño. Si tú quieres ser un gran cantante, pues también no vas a andar ahí tomando todos los días con hielos, las sodas o cosas así, porque son personas que dicen, no, yo he entendido que se cuida mucho y debes de cuidar tu garganta, ¿no? Pero en nuestro caso, nuestro mayor anhelo es ser semejante a Cristo. Es bueno que recordemos eso hoy, por eso vamos a leer esas 3 citas. ¿Quién me ayuda con 1 Corintios? Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que todos lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros un incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heredado para otros,
yo mismo venga a ser eliminado. Entonces se fija el apóstol Pablo y dice, yo no corro así como que ahí se va a ver hasta dónde llego, ¿no? Y yo sí tengo un objetivo. Y algunos de nosotros hemos fijado objetivos en nuestras vidas, pues yo creo para unos son muy claros y aunque no los hayamos alcanzado todavía, pero son así como que muy marcados y sabemos que queremos llegar ahí. Puede ser algo así tan natural como la carrera que eliges. Yo desde que estaba en la secundaria, la primera vez que me paré en una computadora, dije, a mí me gusta esto de las computadoras. Eran las computadoras de 5 1/4, los discos, ya no saben ni qué es eso los de ahora, pero un disco duro le cabe como 1 TB de información y aquellos, no, o sea, 1 TB, o sea, ni soñando, ni tal vez ni la NASA tenía esa capacidad de almacenaje en aquella época, nada, a lo mejor sí, pero en 1/4 de este tamaño yo creo. Pero era un disco donde nada más te cabía una foto de Facebook, haz de cuenta, no podías grabar otra cosa, no, nada más que una foto. Y ahora dices, pues en una USB. Y yo me sorprendí así, veía un jueguito así y nos estaban enseñando a teclear, a aprender la compu. Y desde entonces así como que hubo algo en mí que yo dije, yo nada más voy a estar así, creciendo en el conocimiento de la computación. Por eso me inscribí habían 3 prepas, me parece, en aquel lugar, no 2. Pero una tenía carreras técnicas y dice, no, yo me voy a inscribir ahí porque ahí tienen la carrera de computación. Y cuando salí de ahí dije, yo tengo que estudiar ingeniería en sistemas. Y mi tirada era el Tec 2, que no quedé, pero a lo último, o sea, terminé en ese conocimiento. Y fue porque tú como que te determinas a algo y eso mismo debemos de hacer los creyentes. Si no tenemos esto bien fijo de ser como Cristos, pues vamos a andar vagando en otras cuestiones o en otros rumbos y no vamos a llegar a esa meta. ¿Quién tiene Gálatas? Ajá, Gálatas 4:19. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, unas palabras como que muy poéticas, ¿no? de Pablo. Él decía, no, lo que más se desgasta a lo mejor mi mente, mi deseo, y lo que más anhelo y le ruego a Dios, hasta tal grado de que lo sentía como un sufrimiento, es que ustedes se parezcan más a Cristo. Entonces ese deseo lo tenía bien claro Pablo. Yo apunto para allá, pero como quisiera que ustedes también. ¿Y qué nos dice Colosenses 1:28? Ahora sí, Ana. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces se fijan, el cristiano debemos de apuntar hacia una persona. Y cuando tú vas y comparas a lo mejor las religiones, los circos filosóficos, ellos te van a decir, nosotros perseguimos esto, nosotros perseguimos esto otro, a lo mejor nosotros perseguimos que seas una persona moral y que lleves a cabo reglas que bendigan al prójimo, pero no es una persona. Algunos otros te pueden decir, no, pues nosotros perseguimos nada más que tengamos placer aquí en la vida porque creemos que aquí se acaba todo. Entonces, pues hay que vivir bien, feliz, en la pachanga. Entonces es como que su objetivo. Siempre a lo largo de todos los siglos han habido círculos de religiones o de filosofía que persiguen ciertas cosas y como que en base a eso apunta toda su vida. Pero nosotros como cristianos debemos de mostrar a los demás y vean, caray, pues tú eres diferente. ¿Por qué? Porque yo me quiero asemejar a alguien y el modelo lo tenemos en la Biblia, ¿no? En la Escritura. Si Él es nuestro mayor modelo de inspiración, también debiéramos de considerar lo siguiente. Estamos aprendiendo cómo obedecer.
Como discípulos necesitamos rendir cuentas a otros para recibir instrucción. El aprendizaje implica repetición constante y es necesaria la disciplina. Por eso estamos así. En sí esto yo creo que es como una repetición. O sea, yo estoy seguro de que desde los pastores anteriores que nos han ministrado en toda nuestra vida, en algún punto nos han dicho cosas similares. Pero nuestro conocimiento a veces lo olvida o simplemente no lo obedecimos. Entonces tenemos que estar repasando continuamente cómo es la vida de Jesús. Pero la sugerencia aquí, y si se fijan, ya vamos a empezar a ser muy prácticos, necesitamos rendir cuentas unos a otros para recibir instrucción. Entonces, así como los discípulos deben de ayudarse unos a otros, debemos de tener bien en claro que entre nosotros debiéramos animarnos en nuestro compromiso de parecernos más a Cristo Jesús. Entonces, cada semana vamos a tratar de estar haciendo cosas prácticas. Yo les había dicho la semana pasada, necesito que me apunten o que me digan a alguien que tengan en mente por el cual estén orando. Pueden ser a lo mejor, digo, pues tal vez tengo 8 personas. Ojalá que de ahí salga una que Dios me indique, ¿no? Podemos estar orando por más personas mientras no tenemos bien definido a quién le queremos compartir. Pero cada semana yo les voy a estar pidiendo así algo práctico. Y lo práctico de esta semana es que debemos de elegir a alguien para rendir cuentas. Alguien con el cual decir, oye, Emanuel, pues sí estás haciéndole caso ahí a lo que vemos ahí en el templo, ¿no? O si trabajaste ahí en tu relación con el prospecto de discípulo y así. Entonces tenemos esta semana para llevar a cabo algo práctico de esto. Nosotros nos sujetamos en rendición de cuentas unos a otros porque se supone que todos tenemos el mismo deseo, una pasión, o que crezca esa pasión por obedecer a Dios, por asemejarnos a Él, por empezar a ver ahora sí el cristianismo como algo que nosotros debemos de ir y hacer discípulos. Que si ya crecimos en el conocimiento de la palabra de Dios, pues ahora debemos de compartir. Y obviamente algunos estamos en unos niveles distintos de otros. Algunos necesitan a lo mejor aprender más acerca de la persona de Jesús y nosotros debiéramos de ayudar a ellos. Entre nosotros alguien también me puede ayudar a mí en otras áreas que no domino. Pero esa va a ser la tarea de esta semana. Al final, a los que no anotamos la semana pasada el prospecto a discipular, pues lo vamos a ver hoy al final. Y si se fijan, o sea, va a ser un avance, pero si nada más yo les voy a estar dando seguimiento y recordándoles y animándoles, pues yo creo que nos vamos a ir más lentos. Necesito que entre todos pues aprendamos a rendir cuentas. Por eso me gusta este manual del discipulado, porque si se fijan es un trabajo continuo, en conjunto. Hay una cosa más que quiero que sugiere aquí. Como discípulos necesitamos una estructura para fortalecernos. Y en sí eso es exactamente lo que estamos haciendo ahorita. O sea, es como, dime paso a paso, o sea, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, cada domingo estamos agregando, construyendo como esa estructura. Ese caminito así práctico donde dices, pues primero tú tienes que asemejarte a Jesús. Primero tú tienes que crecer en conocimiento. Si estás batallando hasta para leer la Biblia, pues es que ahí te van unos tips. Y entonces son cosas que ayudan para llegar a los objetivos. Si tú quieres cumplir una meta, pues te haces como que un plan para llegar ahí. O sea, a eso me refiero con estructura. ¿Qué se les ocurre? Tú estabas en equipo de fútbol, ¿no? Estamos. ¿Ahorita están? Sí. Y por ejemplo, pues no sé si tienen alguna meta de decir, nos vamos a meter a un torneo.
Pero ¿qué tal si lo dice? No, ese nada más es el trampolín porque queremos llegar a algo más acá estatal. Entonces me imagino que el entrenador pues les debe poner un programa, ¿no? Como qué cosas les plantearía. Si dijeran, vamos a hacernos garras hasta que lleguemos hasta la segunda división. O sea, ¿qué crees que les pondría a hacer el entrenador? ¿Cómo qué tipo de cosas? Pues más que todo técnica en tu equipo. Pues más que sí, pues yo creo que esa es la base principal de un equipo, la técnica que hay entre el equipo. Y sí, como dices, pues para eso de, pues que es sueño de cualquier jugador, no llegar a una división, a la primera división, a un equipo de eso. Y sí, yo pienso que es eso lo principal, como el hecho, pues el trabajo en equipo más que todo, porque Si aumentarían las horas de práctica, sí, también. sí les pediría, ¿no? Obviamente. Sí, Decían, para no. rendimiento y todo eso. Ajá. Entonces, yo creo que él les haría un programa. Miren, vamos a dominar primero esta técnica, después algo de estrategia en equipo, y luego tienen que aprender a dominar el balón, los pases, cosas básicas y... La principal disciplina es lo que se... Ajá, ahí sí, ándale, lo que se- mucha disciplina. Si realmente quieren llegar a lo mejor hasta la segunda edición, yo me imagino que ese entrenador hasta diría, miren, este es un camarada mío que es nutriólogo y ahí nos trae una dieta. Le van a bajar a esto y ahora nos vamos a atascar de proteínas y duerman bien y muchas cosas, ¿no? Entonces, ese programa lo necesitamos para llegar a una meta. Entonces, como creyentes también necesitamos una estructura. O sea, si nos queremos asemejar a Cristo, estamos sugiriendo y entre todos planteando una estructura en la cual crezcamos juntos. Por eso cada domingo, pues ahí va a estar el playlist de todas estas enseñanzas. Sería bueno repasar, si no la han visto algunas enseñanzas de así de domingo, pues pueden repasarlas ahí en YouTube. Una cosa más, a ver, léanme. Leo, ¿qué dice aquí en el 4? ¿Cómo? Son dos Leo. Sí está, ¿no? Leonardo. Y León. Sí. Es que Leo y no, tú eres León. Como discípulos necesitamos relaciones en las que experimentemos el amor. Ok. Y esta parte nos dice el libro, los programas socialmente orientados que muchas iglesias o pues sí, círculos cristianos les llaman, vamos a hacer grupos en casa, porque esos grupos pequeños fomentan las relaciones y vamos a crecer en amor. Pero de todas formas, casi todo eso no tiene poco efecto en el carácter. O sea, si somos bien sinceros, podemos ir hasta grupos pequeños y nuestro carácter puede seguir sin transformarse. Lo que sugiere este libro es que más bien casi todos aceptamos la verdad de quienes confiamos. O sea, si ese grupo pequeño de todas formas no te estás relacionando y no estás creciendo en intimidad, no te va a impactar incluso también las enseñanzas de ellos. Entonces, más bien es así como que esa verdad que nosotros decimos, ¿a quién le harías más caso? Alguien que conoces por primera vez y te avienta un verbo y te dice, mira, tengo este método para bajar de peso. Y tú así como que hasta le tendrías cierta desconfianza porque decía, no, se me hace que es medio peligroso porque me está ofreciendo una pastillita. Y luego esa pastilla así como que, pues, ¿y a poco no va a hacer ejercicio? ¿O a poco no voy a hacer bajarle a la dieta? No, y él te está así como que te quiere convencer. Pero tienes desconfianza porque no conoces a esa persona. Pero si exactamente ese método te lo sugiere un amigo con el cual ya te relacionaste así bastante tiempo y sabes que cuando está bromeando contigo, cuando te dice la verdad, cuando te dice la mentira,
a esa persona sí le tomarías la palabra. O sea, eso está comprobado, que nosotros hacemos más caso a las personas con quienes tenemos más relación. Por eso en ocasiones pasadas yo les decía, las personas que vienen al cristianismo, entre el 70 y me parece el 80%, son personas que se les compartió a alguien íntimo. No fue alguien que te topaste en la calle, que sí puede pasar, ¿no? Pero son muy mínimos los casos. Que decía, pues estaba ahí en la parada del camión y llegó un señor y se puso a predicar. Y me convenció. Es muy diferente el porcentaje en cuanto a las personas que son determinadas a hacerse cristianos porque fueron impactadas por alguien que no conocían o alguien que era un amigo bien cercano. Pudo haber sido un familiar, era alguien con el que pasaban mucho tiempo. Entonces, por eso se necesitan relaciones. Y esas relaciones pues las debemos de hacer nosotros, porque si queremos crecer a la estatura de Cristo, nosotros mismos nos vamos a animar. Si a mí me quiere animar alguien que yo ni conozco, pues o sea, como que hasta inconscientemente nuestro cerebro va a rechazar y va a decir, pues ese tipo ni lo conozco, ¿por qué le voy a hacer caso? Entonces es algo del comportamiento humano que las relaciones afectan. Son algunas cosas de lo que quería que viéramos aprendiendo a obedecer. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Recordemos, nuestro objetivo ahora, lo que vamos a estar viendo hoy, es que debemos demostrar que sí estamos comprometidos con el reino. Y si no estamos haciendo algo, una estructura para aprender a obedecer, pues vamos a seguir viendo muchas clases como estas y no vamos a avanzar. Nomás nos vamos a quedar así, como que nos vamos a hacer tontos nosotros mismos y perder el tiempo, porque pues ¿para qué venimos aquí tantas horas si no vas a poner en práctica ya todo lo que hemos visto, lo pasado? Por eso me gusta mucho eso de la rendición de cuentas. Si nosotros mismos no nos damos carrilla, pues ahí se va a notar que si estamos comprometidos o no con crecer, con asemejarnos a Jesús. Fíjense, una última cosa que quiero que veamos. Lo que no es discipulado. Entonces yo creo que ahí son mitos que ojalá que nos cambien mucho el chip, porque yo crecí con esta verdad, el discipulado no es un programa. Y, o sea, si me lo dijeran a mí años atrás, yo diría, ¿cómo? No, si es un programa, porque pues yo sé que es un libro, o sea, ¿para qué hacen libros? ¿Para qué hacen y hay muchos libros de discipulado. Entonces yo, si siempre has tenido esa idea de que el discipulado es un programa, pues necesitamos desechar eso, porque un programa tiene como que pues un fin que en algún punto va a terminar de aplicar para una persona. Ahorita lo vamos a reforzar con otro concepto. Miren, déjenme abrir la descripción aquí, porque si no les voy a contar mentiras. El discípulo no es un programa. El discipulado no es un programa. Dice, no es un plan de estudios que el creyente sincero tiene que pasar para graduarse, en lugar de mantener un proceso continuo. Entonces, muchas veces se nos planteó ahí diciendo, ustedes van a entrar a la clase de discipulado, y ya cuando acabes esa clase de discipulado ya te puedes bautizar. Y ya que te bautizaste o que concluiste 10 lecciones de qué es el discipulado y el bautismo, ya, punto, ya acabaste tu curso de discipulado y ya no vuelves así como que a crecer en esa área de conocimiento. Pero el discipulado es un proceso continuo, es un programa que se enfoca en terminar, que nunca va a terminar. Y un programa sí es algo así como que tiene así su día de graduación. Y decir, no, hasta aquí se acabó, ya aventaste todos los módulos, se terminó el discipulado. Pero el discipulado yo creo más bien te gradúas cuando llegas al cielo, cuando te mueres.
Mientras estés vivo, nosotros debemos de estar repasando y reforzando enseñanzas así como estas. El discipulado no se acaba, entonces es en ese sentido de que un programa puede tener límite. Dice, es un estilo de vida que dura toda la existencia. Entonces, si nosotros ya sacamos de esa idea de nuestra mente, pues va a convertirse en un estilo de vida. Y yo creo que eso nos falta hacer. Hay otra cosa que no es el discipulado, no es una línea de producción. Dice, personas tratan de convertir al discipulado en un plan de producción basado en la multiplicación para alcanzar al mundo. Entonces, en sí, pudiera ser bueno y de bendición esto en algún punto de la historia del cristianismo, pero ni eso es un discipulado. ¿Qué les suena a eso? ¿Si han visto así como alguien que quiera ganar masivamente almas para Cristo? ¿Sí les ha tocado esos movimientos? ¿Como cuáles, Estrella? Cuando hacen campañas, por ejemplo, en estadios, algunos como predicadores estilo carismáticos empiezan... Ajá, campañas. Sí, como eventos masivos. O sea, yo recuerdo también, por ejemplo, Billy Graham, que decía, vamos a sacar en televisión. Entonces son cosas que de todas formas se quedan cortos al concepto del discipulado. El discipulado es algo así como que alguien quiere multiplicar y decir, vamos a hacer un proceso para que tú crezcas, y a lo mejor utilizar técnicas de mercadotecnia, de filosofía, hasta de matemáticas, y decir, vamos a hacer un proceso para que se multipliquen los discípulos. Pero ahí como que ya se empieza a encerrar algo como, pues sí, como quisiéramos encerrar el evangelio en nada más estadísticas, en crecimiento, en multiplicación. Pero dice, la verdad es que solo los discípulos que tienen pasión por Cristo están dispuestos a hacer cualquier esfuerzo por alcanzar a quienes los rodean. En la vida real, Dios no tiene un plan de producción. Él nos usa para alcanzar a otro en una amplia variedad de formas. Su glorioso método no es predecible, tranquilo ni armónico. Entonces esto me gusta mucho porque muchos quisieran encerrar así y decir, no, vamos a hacer cosas así masivas, como que eso es lo que debe de resultar. Y no, el evangelio no se cierra a eso. Yo cuando, ya les había dicho, cuando era joven se me hacía que lo más grandioso, el punto más alto, los cristianos de la alta esfera eran como que los evangelistas. Los que sí llenan acá estadios, esos son los meros, y ahí hay que apuntar. Pero no, el discipulado va hasta de algo muy sencillo y más que nada va como a que tú trabajes todos los días, a que tú te relaciones y de esa manera, si estás realmente comprometido con el obrar de Dios para ganar almas de Cristo, vas a aceptar que hay muchas maneras como las personas vienen a los pies de Cristo. Hay cosas que funcionan en ciertas épocas y ya después ya no. Hay cosas que por ejemplo, lo vemos en los avivamientos, que pasaron épocas donde sí funcionaba mucho hasta ese tipo de cosas como las campañas, pero a veces nada más es así como que una relación de uno a uno. A veces puede venir alguien a los pies de Cristo por un folleto o a veces no. A veces puede ser con un material de las lecciones del Antiguo Testamento que te llevan hasta Cristo, pero a veces no. Entonces Dios tiene maneras muy distintas para atraer a las personas al conocimiento de Cristo. Entonces eso mismo pues nos debe de apuntar a que si realmente estamos comprometidos con el avance del reino de Dios, vamos a hacer cualquier cosa del día, cualquier cosa de nuestro comportamiento como algo natural y no algo así como una superestructura. Déjenme nomás leerle al final. Discipulado trata más acerca de la profundidad del carácter y de la pasión espiritual de cada discípulo
es algo más que un plan para el crecimiento numérico de la iglesia. Entonces ya nos puede hacer perder de vista eso. Discipulado es así como que un método para que vengan muchas personas a los pies de Cristo. Pero no, dice, más bien, eso te puede hasta desenfocar en que tiene que ver con tu carácter, con tu compromiso, con tu deseo de amar a Dios y ser discípulo, tener pasión para tu discipular a los demás en la circunstancia que sea. El discipulado no es solo para principiantes. ¿Por qué creen que no es solo para principiantes? ¿A qué les suena esto? Sí, aquí yo creo, a mí también se me viene en la mente y recuerdo que muchas veces como iglesias hemos dicho, la clase de discipulado es para nuevos creyentes y ahí está un curso de tales lecciones. Pero si ya te aventaste eso, ya no eres nuevo creyente, ya no te hace falta clases de discipulado. Entonces como iglesia nos ha pasado eso y ya no volvimos a retomar algo así. ¿Sí, Ana? Sí, por ejemplo, ya el discipulado sirve también como cristianos. Hemos visto personas que apenas tienen 6 meses en el Evangelio y a veces son más comprometidas que tú ya tienes 10, 15 años en el Evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes un pie en el mundo y otra vez en el templo. Entonces también es llamado al discipulado para la exhortación entre hermanos también, para un crecimiento, como dice Gemma, de madurez. Porque pues una persona que tal vez tiene 6 meses maduró tal vez un tanto lo que tú ya tienes 10 años en la iglesia. Entonces también para eso somos llamados también discipulados y para exhortarnos los unos a los otros y pues aprender también. Sí, y eso ha dañado mucho a las iglesias. Dice aquí este libro, las iglesias de todo el mundo está lleno de personas que adquirieron información básica, o sea, como que dijeron, vienes aquí a la iglesia y los cristianos entendemos esto son la salvación, ya te damos lo básico, se acabó ese discipulado y ya eres del montón, pero esas personas nunca fueron disciplinadas en leer la Biblia, en orar, en crecer, en amor, en obediencia. Entonces, de ese tipo de personas están llenas las iglesias, porque hace mucho daño eso. ¿Sí, León? Sí, pues el discipulado a veces lo tomamos como que ya tengo las reglas de la iglesia, a donde yo voy, ya sea bautista, pentecostal o X, ¿no? Ajá. O en tal iglesia bautista, aquí, aunque vienes de aquella iglesia bautista, pero aquí le dan otro discipulado diferente porque son las reglas de aquí. Pero realmente el discipulado debe ser siempre, como cuando compramos un aparato, un carro o una impresora. Si no le das mantenimiento a esa impresora, a los 3 meses ya tronó. Ajá. Sí. Y si le das mantenimiento te puede durar 1 año, 10 años. O por ejemplo, yo vendo estos aparatitos como el que trae el pastor. Y hay gente que a los 3, 4 días ya la despedazó. ¿Sí? Y dice, no sirve. Digo, pues te subiste arriba de él. Sí. Entonces, no Lo metes a la bolsa y yo casi me lo he hecho por eso. Sí, sí. Entonces, si nosotros no le ponemos atención a ese hermano o a nosotros mismos, no vamos a mejorar o vamos a ir, en lugar de ir subiendo, vamos a ir para atrás. ¿Sí? Por eso el discipulado, como dice Ever, debe ser constante para todos, siempre. Sí. De hecho, a veces los libros de discipulado que se nos recomiendan y que darles 10 lecciones, sí son libros buenos, pero lo malo es que ya no vuelven a retomar eso. Dice, muchos cristianos ya no están practicando lo básico y están espiritualmente fuera de forma. Y la causa es que ese discipulado pensó que solamente era para principiantes. Ya nunca volviste a retomar ese tipo de lecciones que deben de convertirse en una práctica de toda la vida. Porque a mí me sorprende mucho cuando Glenn me cuenta historias de que está dando clases en las iglesias, a su ministerio, como está aquí en Chihuahua. Y él decía, me he topado gente que tiene 30 años de cristiano y nunca habían entendido la Biblia. Nunca habían estudiado el Antiguo Testamento. O les hablas de algo así, de cierto pasaje, y no, están así como que maravillados. Dicen, nunca vi eso. Entonces tenían 30 años en la iglesia. Y así suele ocurrir. Porque como que se les
siempre se les consideró como que el discipulado solamente era para los novatillos, ¿no? Para los nuevos. El discipulado no es solo para líderes, esa es otra cosa. A veces pensamos como que el hacer discípulos, el ganar almas para Cristo, es nada más para el pastor, los diáconos, los líderes, los meros, ¿no? Y eso es algo que se ha afectado a la iglesia durante muchos siglos. En la época de la Reforma, o sea, ese era el problema, las personas no tenían acceso a la Biblia. Como decían, no, nada más los padres, los que iban al seminario, los católicos romanos eran los que enseñaban la Biblia. Y tú no podías tener acceso a eso. Entonces llega la Reforma y todo eso cambió. Pero así estamos a veces. De todas formas, como que en ese punto, nuestras mismas iglesias, tenemos un término que se le dice laico. Que eres creyente, pero nunca has sido expuesto a estudiar en un seminario o estudiar así formalmente en un instituto para crecer, ¿no? En muchas áreas de conocimiento. Entonces, si yo soy un laico, si yo soy alguien así iba a decir así, bueno, de la pelusa. Es que no sé que no se escuche tan feo, pero pues así decimos, no, la pelusa es así como que la gente normal, la de barrio. O sea, ya los de la alta ya tienen acceso a otro tipo de cosas. Y en la iglesia nos podemos sentir eso. No, el discipulado déjenselo nomás al pastor, o sea, para eso le pagamos. Y que le hagan un paro ahí a los líderes. Pero eso también ha dañado. O sea, el discipulado es parejo. Dice, muchos laicos simplemente se sienten espiritualmente inferiores ante, y luego viene entre comillas, verdaderos discípulos. Los que han elegido sirven en la iglesia de tiempo completo por vocación o profesión. Cualquier idea de elitismo espiritual se supera en los siguientes principios del discipulado. Y menciona algunas cosas, pero ese es el punto que dice, yo si no tengo así como que ese nivel o esos dones o ese llamado de la vocación como de un pastor, un misionero, un evangelista, entonces yo ya no entro, ya el discipulado ya no aplica para mí. Entonces el discipulado es transmitir tu vida, tú asemejarte más a Cristo y ayudar a que eso se refleje en alguien más. Tú también tienes que ayudar a alguien más que Cristo se ha formado en esas personas. Pero aquí dice, si tú eres nacido de nuevo, una vida espiritual en Cristo Jesús, tú ya eres capaz de hacer discípulos, porque a todos se nos da la gran comisión. Esa es una manera como nosotros podemos combatir esa mentira. O sea, todos, por más sencillo que sean nuestras habilidades, conocimientos, podemos hacer discípulos. Y luego también dice, tanto el punto de partida como la meta son parte integral de la transformación a la imagen de Cristo. Seas un creyente que tiene dones espectaculares o no, tú debes de llegar cada vez a asemejarte más a Cristo. Si unos van más adelante que tú, pero no importa, tú tienes que llegar también a esa dirección. O sea, si otros, Dios en su gracia les dio habilidades superiores a ti, de todas formas, Él quiere formar a la misma persona en ti. O sea, algunos, fíjense que a lo largo del cristianismo, muchas personas que han honrado a Dios y le han servido ni siquiera han tenido educación primaria. Y ellos han contribuido, ni se imaginan, en el reino. O sea, el hacer discípulos no tiene que ver con algo así de, a veces pensamos como, no, mi preparación teológica o estatus intelectual ya no da para tanto, entonces yo no puedo hacer discípulos, pero no. Y aquí lo que se sugiere, más bien lo que debemos de apuntarlo, es que nuestra vida de servicio es la que va a ayudar a ser discípulos. El simplemente servir a alguien. A mí me gustan mucho historias, por ejemplo, de un misionero que estaba ahí avanzando ahí en la jungla y traía una mochila muy pesada. No sé si traía libros, medicinas, pero pues estaba pesado, ¿no?
como que el guía, el hermano que le mandaron ahí para ayudarle, pues estaban caminando entre la selva. Y dice, yo vine a cargar tu mochila. Y ya, pues la estaba cargando, pero como que a veces se sentía mal el misionero. Le decía, no, pero déjate ayudo, porque pues está muy pesada y luego ya tenemos caminando horas, déjame te hago un par. Y dice, no quiero que me ayudes porque a mí mi iglesia me mandó para esto y yo te quiero servir. Si tú no llegas cansado, vas a enseñar mejor. O sea, yo estoy fuerte, yo todavía estoy joven y yo puedo servirte a ti de esta manera. De otra manera yo no puedo hacerlo, porque pues aquí tú eres el intelectual, tú eres el que nos va a enseñar, tú eres el que trae las medicinas o qué sé yo. Si era el doctor, no recuerdo exactamente. Y ese escrito me bendijo mucho porque unos a otros nos ayudan. Y debemos de no despreciarnos y decir, no, yo no tengo dones así. No sé si escucharon la predicación de hoy. Apolos venía de Alejandría y era como que alguien bien intelectual, hasta se le describe como alguien elocuente. Y luego fue discipulado por Priscila y Aquila, o sea que eran como artesanos. Ellos nomás se dedicaban así a trabajar con pieles y hacer tiendas para vender. Entonces, si Apolos hubiera sido bien orgulloso, hubiera dicho, ¿por qué me van a enseñar estos de clase media si yo soy acá intelectual de Alejandría? Y hagan de cuenta como si viniera de Harvard y Isaí le quisiera enseñar a multiplicar. Yo creo algo así, ¿no? Pero vemos que si no es por ese discipulado que les da a Priscila y Aquila, o sea, él nunca hubiera crecido a la semejanza de Cristo y le usó con más poder en Corintio. Entonces, se fijan, debemos de dejar eso a un lado. Yo les animo que no pensemos en que no podemos hacer discípulos. Aunque nosotros digamos, pues es que yo no puedo pararme ahí enfrente y enseñar. Yo no puedo dar una clase tan fácil. Pero todos podemos hacer discípulos, hasta con el servicio podemos mostrar a Cristo. El discipulado no es solo para los más cultos. Yo creo que es algo así también que va de la mano con lo que vimos ahorita. No sé por qué viene aquí. No es para los líderes, sí. O para los cultos, lo agarramos así como de parejo, no me había fijado. Yo estaba recordando la historia de un misionero, Guillermo Wallace, donde llega un equipo misionero y dice, sí, había un pastor, había un evangelista, había un maestro, y él era un doctor y nada más sabía sanar. Él no tenía así como que el don de dar clases, pero fue el que nada más con su puro servicio animaba a todos los demás y ayudaba. O sea, pero en conjunto nosotros podemos ayudar a ser discípulos. Me gusta mucho, por ejemplo, los libros de Rick Johnson cuando te recomienda para dar el material del cronológico de fundamentos firmes. Te dice, siempre háganlo entre dos, porque si tú vas a dar la clase y luego se pone un chavito ahí a hacer ruido, agarra tú y ponte a jugar con él. Si empieza a haber una distracción, tú debes de enfocarte y ayudarle a quitar esa distracción. Entonces, fijan, se está trabajando en conjunto y uno hasta puede hacer discípulos con el servicio o con otras actividades. El discipulado no es solo para quienes les gustan las estructuras. Me parece que este es el último. Y más que nada es así muy parecido a lo que vimos al principio, de que no es un programa. Pero el punto aquí es que a veces nos excusamos y decimos, es que, ¿sabes qué? Ver, yo no soy alguien así que es muy organizado. Como que a mí la vida me gusta es un día a la vez. Y lo que salga de hacer ese día, pues yo me lo aviento. Y si no terminé, pues no. Y yo creo que a lo mejor muchos mexicanos somos así, o latinos, no sé. Porque hay otros países donde tienen una cultura de más estructura, donde ya te heredaron y decir, no, pues es que establecete metas este año, ¿qué quieres lograr? Aviéntate un programa. Pero hay personas que
si es el caso de nosotros o no, pero si hay personas que dicen, no, es que a mí no me gusta estructura, es que ya va a empezar el Ever y nos va a poner acá 13 pasos para esto, 8 pasos para orar y tantos pasos para esto. Entonces, no, como que yo no soy de esos. Y sin embargo, yo quiero animarles a que recordemos que necesitamos de programas para ser disciplinados. Si no vamos a ser disciplinados, no vamos a alcanzar nuestras metas fácilmente. Y es más que nada, hemos escuchado, a mí me gusta mucho esa frase de los puritanos, de mortificar la carne. No sé por qué se me hace que se oye muy espiritual, pero mortificar la carne es así como que, pues si quieres dejar un hábito pecaminoso, pues si tienes que hacer algo bien determinado. O sea, si estoy batallando, no sé, con la lujuria, pues voy a poner mi compu donde la vean todos. O sea, voy a trabajar en medio de la casa donde todos puedan estar pasando. O hacer cosas así bien determinantes, donde se nota que si tienes un plan así bien establecido, bien fijo para disciplinarte, y a eso se refiere con esa estructura. Hay personas que dicen, no, yo como nunca he sido disciplinado y ya van a empezar a decir que tengo que repasar las lecciones cada domingo, pues no, mejor no le entro. Yo, si hubiera sido criado de otra manera y mis papás me hubieran enseñado a ser así como que más estructurado, más organizado, pues sí haría discípulos, pero o sea, se pueden excusar en eso. Entonces es algo que viene en este libro. El discipulado no es solo para quienes les gusta la estructura. Yo estoy completamente de acuerdo con eso y me gusta porque puso esta cita, dice, ejercítate en la piedad. Esto viene en Timoteo 4:7, primera de Timoteo. Ejercítate para la piedad. Eran palabras de Pablo a Timoteo. Entonces, ¿qué entendemos por eso? A ver, ayúdenme aquí, Emanuel. Si yo te digo, ejercítate para la piedad, ¿qué harías? Si quieres más fácil, primero transpórtalo a un plano cotidiano. Ejercítate para cortar leña. Si yo te digo, me vas a cortar un tronco así de 1 metro de grosor por 3 de largo, ¿qué haría? Pues empezar por uno más delgadito antes de llegar al grueso, y cortar antes otras cosas y afilar la hacha. Sí. Yo, por ejemplo, iría primero por una motosierra. Si no la consigo, pues. Pero sí, porque me tocó ahora que andabas ahí en Krill, un tío de Manuel mandó a cortar un arbolote del tamaño del templo. Y pero ya un señor se los tenía todos los troncos ya con motosierra. Y esos los cargábamos y ya él los tenía que cargar. Pero yo, por ejemplo, no sé cortar leña, me hago así como que mis intentos cuando ando por allá, pero sé que es técnica y luego también no es de tener unas manos tan acá de Barbie, porque si me pongo a barrer mucho tiempo, a cortar mucho tiempo, hasta me salen ampollas, entonces me tengo que ejercitar. Si nomás lo voy a hacer una semana, pues ahí voy a andar acá llore con mis ampollotas. Pero si me ejercito por 1 año y ya tengo manos de hombre, pues ya no me va a apoyar tan fácil. Una práctica donde... Sí, entonces, miren, acá está Leo. Leo era bien bueno en las bicis de montaña. ¿Cuántas horas acá para que tú llegaste a darles carrillas a nivel estatal y a los que iban? Si pudieras hacer una suma de todas las horas de práctica desde chavito hasta esa vez que me dijeron que creo que quedaste en segundo lugar, ¿como cuántas horas en bici tuviste que andar allá en los cerros? Pues diario se entrenaba como 4 o 5 horas porque eran 40 o 50 kilómetros diarios. Ahí está. Y entre cerros, subía y bajaba, y luego tener que tenga buena suspensión la bici o no, pues aguantar, ¿vale? O sea, se puso bien corrioso acá el Leo,
No, lo ven flaco, pero estaba bien macizo. Entonces, eso es, no, ejercítate. Si quieres llegar a darle un carrillón a los europeos cuando vienen acá a Chihuahua a las carreras ahí de bici, ya hasta se me fue la palabra. ¿Cómo se le dice a esas carreras? De bicis, de montaña. Era cross country y el otro era downhill. Ajá. Entonces, si yo quisiera ponerme al tiro a los europeos y los que vienen de otros países con unas bicis de mucha feria, pues ¿cuántas horas tengo que entrenar? Entonces, ejercítate, pues tienes que practicar, como dice Leo, 5 horas al día es de perro. Pero Pablo le dice, ejercítate para la piedad. Entonces es un mandato para los creyentes. Nosotros también debemos de acomodar el lugar. Si somos flojos para las estructuras, tenemos que empezar a quitarnos esa excusa, porque tenemos que hacer discípulos, tenemos que demostrar pues, que estamos comprometidos con el reino. Pues era algo que quería ver hoy con ustedes. La verdad es que hay muchas cosas que ver de discipulado, pero como me topé este libro, ahí lo desempolvé y me gustaron estos puntos que quería compartirles hoy. ¿Alguien quiere compartir algo? Si no, vamos a orar y al final voy a volver a tomar nota de los que no me han dicho a quién tienen en la mira para discipular, y si quieren en este momento pueden conversar y decir, ¿qué te parece si tú y yo nos ponemos a rendir cuentas? Ahí anda Ari, te digo que nomás acá me tapa alguien y se me olvida, no le pregunté para participar. Pero sí, pueden decir, vamos a rendir cuentas, tú y yo. Agarren a alguien de pareja y decirle, pues es que ya el pastor nos va a llamar y pues también para que no nos agarre tan en curva, recuérdame que ya tengo que estar orando por alguien, tengo que crecer en el conocimiento de los evangelios, tengo que hacer más relaciones, tengo que gastar dinero. Habíamos visto un chorro de cosas prácticas, hacer una partida para invertir en alguien. Y todo esto es para que poco a poco pues nos asemejemos más a Cristo. Entonces son muchas áreas que hay que ir abarcando. Entonces hay que tratar de entre nosotros echarnos las manos poco a poco. ¿Un comentario, algo? Oramos. Padre nuestro, gracias porque pues hoy nos recordaste que tu reino requiere compromiso, requiere disciplina, y pues Jesús fue disciplinado. Él se levantaba temprano, él pues tenía también una agenda de qué ciudades visitar. Hay tantas cosas que él hacía, se alejaba para orar, y a veces no queremos ser así, Señor, pero te pedimos, Padre, que nos ayudes a asemejarnos más a Él, y sobre todo pues que sea a través del conocimiento de la palabra. Despierta en cada uno de mis hermanos y en nosotros pues ese deseo de seguir creciendo, pero también de rendir cuentas unos a otros, de animarnos unos a otros. Te pido pues, Padre, que nos sigas llevando de la mano en este camino, en este proceso de cambiar nuestra mentalidad para pues ahora sí realmente compartir lo que has hecho tú en nuestras vidas a alguien más. En Cristo Jesús te lo pido. Amén.